En términos militares, dice así: acciones estratégicas y tácticas. Diga, estrategias y tácticas que buscan lograr una ventaja sobre el enemigo. Diga, sobre el enemigo, ya sea en el campo de batalla o en algún otro sentido más amplio. Implica proseguir a un objetivo específico, superando obstáculos y asegurando el territorio conquistado. ¿A cuánto se le parece este concepto al avance de la iglesia? Amén. Entonces somos, como dice la palabra, no se equivoca cuando dice somos el ejército de Dios. Porque en el avance de la iglesia, en el avance de nuestras vidas, no se trata de simplemente ir por ahí, no se trata de simplemente ir como vengan las cosas. Bueno, Dios en el camino enderezará las cargas. No, en la vida cristiana para avanzar necesitamos adquirir una serie de estrategias, de conocimientos, herramientas, las promesas de Dios, la palabra de Dios, para que basado en ese conocimiento, en la oración, en la conexión con Dios, en la búsqueda, en la consagración, entonces una vez teniendo las herramientas podamos entonces avanzar en el río de Dios, en la bonanza de Dios, en el mover de Dios, y que no estemos en contra de la corriente. Podemos estar luchando contra la corriente y no darnos cuenta y decir no avanzo, ¿qué me está pasando? Quiero avanzar por un lado, no puedo, quiero avanzar por el otro lado, parece que se me cierran las puertas, pero muchas veces es que no hemos entendido cuál es el mover de Dios, cuál es el mover, cuál es la dirección que Dios está trazando para nuestras vidas. ¿Cuántos de nosotros hemos sido trazados en un propósito? Lo sabemos, lo conocemos, se nos reveló, se nos enseñó y aún así vamos en contra. ¿Cuántos dicen amén? Y es porque no contamos con las herramientas para entender el propósito. Así que tenemos que estudiar mucho, hermano, debemos prepararnos, debemos seguir escudriñando, dice la palabra, escudriñar la Escritura, porque a vosotros parece que en ellas hay salvación, hay vida, hay esperanza. Me gustó ese concepto y vamos a guardarlo por allí. En el sentido espiritual, el avance también tiene ese concepto. ¿Recuerdan cuántos han oído el concepto guerra espiritual, lucha espiritual, batalla espiritual? Y es porque cada día el Espíritu Santo que está en nosotros, que vive en nosotros, que fue recibido por nosotros y que está conectado al Espíritu de Dios, nos insta, nos instruye, como dice la palabra, nos guía a toda verdad y nos ayuda a conquistar cada día esos territorios que debemos entregarle a Cristo Jesús. Amén. La mayoría de esos territorios, hermanos, no están allá afuera. No están allá afuera. Los territorios más importantes o el terreno más importante que debemos permitir que Dios gobierne es en nuestra mente, en nuestros pensamientos, antes que en la realidad. Y muchas veces nos saltamos ese paso. Somos espirituales. ¿Cuántos de nosotros no sienten el llamado del Espíritu Santo a hacer la obra de Dios? Todos los cristianos. No hay un cristiano que diga, no, a mí el Señor me mandó a quedarme quieto. No, no existe. El cristiano que tiene el Espíritu Santo tiene un deseo ardiente de hacer la obra de Dios. Necesita hacer la obra de Dios. Y es señal del Espíritu Santo. Si no está el Espíritu Santo, no hay una persona que quiera hacer la obra de Dios si no tiene el Espíritu Santo. Podrá querer hacer muchas cosas, pero no la obra de Dios. Entonces, una de las señales de la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas es que haya el deseo en tu corazón de servir a Dios, de adorar a Dios y de hacer la obra de Dios.
Eso es porque algunos siempre el enemigo nos dice, tú no tienes a Dios, tú no tienes el Espíritu de Dios, tú estás vacío, tú no tienes nada. En sí, cuando hay ese deseo, listo, tengo el deseo. Dios es el que produce el querer como el hacer, por su santa y divina voluntad. Pero ¿por qué? ¿Dónde está el problema? El problema es que el obstáculo es nuestra mente, nuestros pensamientos, y dejando un poco las emociones, porque siempre hablamos de las emociones, de las emociones, de las emociones, pero la palabra dice que debemos llevar todo pensamiento cautivo a la cruz juntamente con Cristo Jesús. Y son los pensamientos lo que, una vez entendiendo lo espiritual, nos impide hacer realidad las cosas que Dios quiere que hagamos. Entonces ahí hay un obstáculo para el avance de nuestras vidas. Cristo ya obró en nosotros ese nacimiento, como lo decían los hermanos en la adoración, muy acertadamente. Ya Cristo nació en nuestro corazón, el Espíritu Santo está en nuestro corazón, le entregamos nuestro corazón, le entregamos la vida al Señor, nos rendimos ante Él y recibimos precisamente esa nueva naturaleza. Sin embargo, la mente, el alma, donde está la mente, los pensamientos, las emociones, no quiere entregar, no quiere ceder ese territorio para que Dios obre. Y es donde chocamos siempre. ¿Por qué no pasa eso? ¿O por qué no podemos avanzar muchas veces en las cosas de Dios? No podemos avanzar porque mi ego, mis pensamientos, mis costumbres, mis tradiciones muchas veces me impiden y no quiere soltar ese poder que tiene sobre nosotros. Pero Dios no nos pidió solamente el espíritu. Dios nos pidió espíritu, alma y cuerpo. Amén. Mucha gente erradamente dice, es que Dios solamente viene por el espíritu. No, hermano. Él ama todo nuestro ser, todo lo que somos, nuestro pensamiento, nuestras emociones, todo. Y se manifiesta ¿en dónde? A través de nuestras acciones físicas y corporales y de lo que hablamos. Ahí está, sale de nuestros labios lo que viene, lo que ya está guardado en el tesoro de nuestro corazón, que también significa nuestros pensamientos, nuestras ideas, lo que pensamos. Vamos a leer una porción que está en Filipenses capítulo 3, versículos 13 y 14. Amén. Dice, hermanos, esto lo dice Pablo, hermanos, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que quedó atrás y extendiéndome a lo que está delante, es decir, avanzo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. ¿Qué está diciendo Pablo allí? Llevo todo lo que soy, todo lo que fui, y lo que él fue era que era un judío de nacimiento, criado con una estructura mental muy racista, muy excluyente. El judaísmo era único para los judíos de nacimiento y era muy difícil que alguien participara de las costumbres judías. Y cuando se habla de la salvación de Cristo, los que lo habían entendido aún pensaban que la salvación era restringida para los judíos puros y de nacimiento. Entonces Pablo nació y creció y aprendió en ese medio religioso, tradicional, de miles de años, y el cual él celaba con todo su corazón. Y ustedes saben lo que cuesta cuando hay un pensamiento en nuestra mente que creemos que es así, que nadie lo saca de allí. Una emoción, hoy me dio rabia y en la tarde se me pasó. Por eso le dije, apartemos ya el cuento de las emociones, que es importante, pero la batalla realmente de Satanás con nosotros ocurre en los pensamientos. ¿Qué trae el enemigo a nuestra mente? Pensamientos. Y andamos buscando demonios por debajo de la cama, que allá está un demonio, que está por allá, está atrás de la cortina, no, está atrás de aquella mata. Y esos demonios que tanto buscamos muchas veces, aunque no lo queramos creer, están batallando
en nuestros pensamientos, diciéndonos cosas negativas, perversas, malas, haz esto, haz aquello, y seguimos buscando los demonios por debajo de las camas. Entonces hay que decirle al Señor, la guerra hay que librarla en los pensamientos. Cuando Pablo, imagínense, tuvo que el Señor aparecerle, tumbarlo del caballo, quitarle la vista por unos días para que él pudiera entender que Dios lo estaba llamando a algo más grande. Para él lo más grande era tener un permiso de ir y sacar a los cristianos de sus casas y amarrarlos y arrastrarlos por las plazas. Para él eso era el orgullo más grande de su vida. Estoy defendiendo a Dios, estoy defendiendo la obra de Dios. Cuando él recibe el llamado, que es el llamamiento supremo, es que Dios le dice, tú me eres instrumento útil para ir a predicar este evangelio de la salvación a los que no son judíos, a los gentiles, a los que ellos le llamaban perrillos. Imagínense el amor que tuvo que haber Dios puesto en el corazón de este hombre amargado, embravecido, celoso de la religión judía, para entonces decir, ahora dedico mi vida, todo lo que soy y lo que me quede de mi vida para servirle a Dios, para ver si logro alcanzar el premio que Dios tiene para mí. Entonces, ¿cuántas cosas que tenemos nosotros aquí tenemos que dejar como hizo Pablo y como después tuvieron que hacer Pedro y los demás cuando vieron que el Espíritu Santo comenzó a caer sobre otros que no eran judíos? Eso fue un choque para ellos. ¿Cómo es posible que el Espíritu prometido por Dios venga sobre estos gentiles, incircuncisos, mundanos? Y Dios había dicho años, cientos de años atrás, al final derramaré de mi espíritu sobre toda carne. ¿Sí? Ellos no lo podían entender porque aún no tenían esa claridad espiritual. Tuvieron que avanzar del judaísmo, que era una religión cerrada, a un evangelio de salvación, de gracia para todos. Y luego dice Pablo, es lo mismo gentil que judío, libre o esclavo, hombre o mujer, todos son uno en Cristo Jesús, quien es en todo, por todo y con todo. ¿Cuántos dicen amén? Ahora bien, ¿cuántas cosas no tenemos que dejar nosotros de las tradiciones? ¿Cuánto de ese Cristo que traíamos de las religiones tradicionales todavía lo seguimos trayendo y teniendo en el Evangelio de Cristo? Pero no lo dejo porque así me lo enseñó mi abuelita. Entonces, cosas que tenemos que entender que yo debo sacar de aquí para poder avanzar. Un caso en el Antiguo Testamento muy significativo y muy importante fue el encuentro de Goliat y David. Es un tema muy bueno, de Goliat y David se hablan de todos ángulos, pero hay algo importante cuando este hombre llamado Goliat, un gigante de 3 metros y algo, era muy grande, en serio, pero era más grande en la mente de los soldados de Israel. En la mente de ellos era un hombre indestructible, imparable, era un paladín, un guerrero, nadie le podía hacer frente a ese hombre. Pero vamos a la historia cuando Josué es llamado por Dios para tomar el territorio de la tierra prometida. ¿A qué se enfrentaron? A gigantes, y no era un gigante, eran pueblos de gigantes, eran demasiados gigantes. Dice que comían carne humana, se los devoraban a los hombres normales, y eso fue lo que Dios le dijo: ve y saca a esos gigantes porque esa tierra es tuya. Entonces viene el pueblo de Israel años después y se acobarda porque un gigante se enfrentó a ellos. Y pasa esto porque el pueblo de Israel comenzó a oír la voz del enemigo. Diga, al enemigo no se le puede escuchar. Con el enemigo no se puede conversar, porque te va a convencer. ¿Cómo los convenció Goliat? Bueno, Goliat no hizo brujería, Goliat no hizo un altar, Goliat no invocó espíritus ni a Satanás, no.
¿Cuál era la estrategia de Goliat? Todos los días se levantaba y salía por el campamento a gritar: los israelitas son unos enanos, sinvergüenza, flojos, que no saben pelear, que yo me los voy a comer a todos, no hay ni uno solo que tenga los pantalones para enfrentarme. Y se iba a dormir al Goliat, sinvergüenza, ¿verdad? Y aquellos no dormían temblando. Ahí viene Goliat, ahí viene. Bueno, todos los días por yo no sé cuánto tiempo, aquel hombre: ustedes no sirven para nada, ustedes no saben, ustedes no pueden ir a la guerra. Lo fue acobardando y lo fue acobardando hasta que para ellos ese hombre era indestructible. Nadie, ninguno. ¿De dónde venía David? David no vio al gigante, ni tan bravo, ni tan indestructible. ¿De dónde venía David? David venía de estar con las ovejas, tocando el arpa y cantando: no hay nadie como tú, eres grande, Señor, indestructible, creaste los cielos, la tierra. David cantaba: los montes se estremecen ante tu presencia, nadie puede hacer frente al ejército de Jehová. Jehová grande, Jehová bueno, Jehová guerrero de batalla, el que vence al enemigo y lo entrega en mis manos. Ahora, ¿de dónde nos estamos alimentando nosotros? ¿De la voz del enemigo o de lo que cantamos en la adoración? Y David se consigue al grande. Y aquellos temblaban: no, David, nadie le puede hacer frente. Él dice: pero ya va, ese es grandote, pero a los osos que yo enfrento son más grandes que ese gigante. Y al león que yo maté para quitarle una oveja de las fauces es más grande que ese gigante. No, chicos, ese es un pobre gigante. Fíjense la mentalidad y el punto de donde se estaban viendo las cosas. ¿Por qué? Porque David oía la voz de Dios y sabía quién era Dios. El pueblo empezó a escuchar a Goliat, y Goliat lo fue convenciendo. ¿Cuántas veces el enemigo no nos convence así? Nos comienza a decir y ahí les pensamos: ¿cómo es que dice, diablo? Que tú no sirves, chico. Ah, es verdad, yo no sirvo. Que tú no sabes predicar. Tienes razón, diablo, no sé predicar. Y nos empezamos a esconder y esconder. Pero el Dios que vive en nosotros, ¿quién es? David midió al gigante con la mente de Cristo, con la mente de Dios. El pueblo midió a Goliat con la cinta que él mismo les dio. Obviamente que él no iba a salir perdedor ahí. ¿Desde dónde estamos midiendo al enemigo? Cuando Pablo entendió esto, y lo dice la palabra, lo que pasa es que siempre espiritualizamos todo. Todo lo llevamos a lo espiritual, a lo místico, a lo invisible. Pero hay muchas cosas que se pelean aquí, cerquita de nosotros. Tan cerquita, que está aquí en nuestra mente. En Mateo 8, 24 al 27, hay otra historia de Jesús con los discípulos. Y dice: y he aquí que se levantó, iban en una barca cruzando el mar, y se levantó una tormenta, una tempestad terrible, dice, donde las olas cubrían la barca. Pero ¿qué hacía Jesús? Tranquilo, durmiendo. Y vinieron los discípulos, lo despertaron diciendo: Señor, Señor, sálvanos que perecemos. Y él les dice: ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Y entonces, levantándose, muy relajado, me imagino, estos muchachos no dejan dormir quieto a uno. Se levanta, reprende el viento y al mar, y luego se hizo grande bonanza, dice la palabra de Dios. Y aquellos hombres evangélicos, ¿sí o no?, conocían a Cristo, ¿sí o no? Pero ya vamos a ver que no lo conocían. Lo habían visto hacer milagros, ¿sí o no? Lo habían visto levantar muertos, ¿sí o no? Habían visto a un Cristo convertir el agua en vino, ¿sí o no?
Y ellos se maravillaron porque Jesús hizo aquello. Y decían, ¿quién es este hombre? O sea, ¿lo conocían o no lo conocían? Si tú conoces a alguien, no vas a preguntar quién es este. Yo no voy a preguntar, ¿ese es Héctor Junior o no es Héctor Junior? Yo sé que es Héctor Junior. ¿Por qué preguntar, ¿y quién es este que hace estas cosas tan maravillosas? ¿De qué tamaño era el Dios de estos discípulos? Era un Dios, un Cristo que hacía milagros, hacía unas prédicas espectaculares, levantaba muertos, pero cuando están en esa escena se les olvida que ese Cristo, que es el mismo Cristo que tengo yo y tiene usted, no podía calmar una tormenta. Yo creo que si él hubiera querido mover el sol, lo mueve, porque ya lo había hecho. Si él quería parar la luna, la para. Y que podía jugar con las estrellas si quería. El problema era lo que ellos creían de ese Cristo. Hasta donde ellos habían aceptado que era Dios verdadero que estaba ahí con ellos, que no los iba a dejar perecer. ¿Cuántas veces cuando viene la tormenta a nuestras vidas y se mueve un poquito el barco de nuestras vidas, de nuestra economía, de nuestra salud, ¿verdad? Se nos olvida que la palabra dice que Él llevó nuestras enfermedades, nuestros dolores, nuestras aflicciones. Se nos olvida rápido y se nos olvida que es un Dios grande y poderoso y entonces nos dejamos llevar por la confusión. ¿Sí o no? ¿Nos ha pasado? A mí me ha pasado. Entonces, tenemos que aprender que esa batalla es todos los días. Cuando viene la duda, tengo que pararme frente a la duda. Cuando venga el miedo, tengo que pararme frente al miedo. Cuando venga la enfermedad, tengo que pararme frente a la enfermedad y decirle lo que decía David. Tú eres un incircunciso, ¿quién eres tú para ofender el nombre del Dios grande y poderoso, Jehová de los ejércitos? Esta tarde te voy a cortar la cabeza, le dijo David. Entonces hoy tienes que decirle a lo que te impide avanzar, hoy te voy a cortar la cabeza, miedo, hoy te voy a cortar la cabeza, enfermedad, hoy te voy a cortar la cabeza, temor. Y es porque manejamos ese Dios. Yo estaba comparando esto esta madrugada y decía, esto es como esto de la tecnología. Hace 40 años, ¿quién usó un cassette y lo enrolló con un lapicito, verdad? Y esa broma se enrollaba y uno lo sacaba y la volvía como a la cinta. Era una cinta. Los jóvenes, si no lo recuerdan, eso era una cintica y ahí estaban las canciones. Ahora todo es IA, ¿verdad que sí? Inteligencia artificial. Y eso es a velocidades. Usted le pregunta a esa broma lo que usted quiera y le responde. Algo le responde. Yo no sé si es embuste o no, pero es muy rápido. Eso en segundos, ahí está la respuesta. Ya yo lo he usado y me ha asombrado. Bueno, si así es la tecnología, ¿cómo será la inteligencia espiritual? Que a Dios nada se le va a quedar por fuera. Él no te va a dejar sin una respuesta. Él no te va a dejar con una duda. Él no te va a dejar en el piso. Él no te va a dejar destruido. Él no te va a dejar abatido. Él no va a permitir que el enemigo te destruya. Pero si nosotros no le damos ese poder a Dios, pues muy poco es lo que vamos a avanzar. El pueblo de Dios tenía la tierra prometida y era de ellos. Era de ellos. Pero les daba miedo ir a tomarla porque veía a los gigantes. Mateo 7, versículo 13 y 14 dice, esto es importante porque nos va a entender que la decisión de avanzar es nuestra. Dios no nos puede obligar a avanzar. Eres tú y yo los que decidimos por dónde vamos a avanzar. Y también somos nosotros los que decidimos hacia dónde vamos a avanzar. Mira lo que dice la palabra en Mateo 7, 13 y 14. Dice, entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso es el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. ¿Por qué? Porque todos prefieren ir por la puerta ancha.
Dice el Señor, porque estrecha es la puerta y angosto es el camino que lleva a la vida y pocos son los que la hallan. ¿Cuántos la han hallado? Y es un camino estrecho y difícil. Bajar es muy fácil. Para allá, para el infierno, el que quiera, láncese por ahí. Facilito, aceleradito para allá. Subir al cielo no es fácil. Hay que subir, hay que esforzarse. Te vas a cansar, van a haber obstáculos, te vas a querer devolver a mitad de camino, porque el camino fácil no tiene gracia. Ahora, el camino de Dios, a pesar de todo, cuando Jacob miraba la escalera que llegaba al cielo, veía en el trono a Dios parado y ángeles que bajaban y ángeles que subían. Esteban, cuando fue apedreado, ¿qué vio? Vio los cielos abiertos, ya no estaba la escalera, porque la escalera era Cristo y estaba parado a la diestra del Padre. Ese es el premio por el que todos vamos. ¿Vale la pena sufrir? No convencieron a Satanás. ¿Vale la pena sufrir? ¿Vale la pena padecer? ¿Vale la pena esforzarse? El infierno es gratuito para todos. ¿Sí? Todo el que quiera vaya, eso es grande, ahí cabe mucha gente. Pero la puerta que conduce a Dios, el que la quiere caminar, el que la quiere buscar, tiene que entender que el premio que está ya esperándonos es tan grande que ni la vida ni la muerte, ni lo alto ni lo profundo, y ninguna cosa creada nos separará del amor de Dios, porque estamos seguros cuál es el premio. ¿Cuántos dicen amén? Y en Deuteronomio 30, 19 al 20 dice, a los cielos y a la tierra, fíjense lo que hizo Dios. Y a veces decimos, Dios es malo, Dios es bueno, unos dicen que es malo, unos dicen que es bueno. Pero miren lo que hizo Dios. A los cielos y a la tierra llamo por testigo hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. ¿Cómo se hace eso? Dice así, amando a Jehová tu Dios, atendiendo su voz. Diga, atendiendo su voz, no la del enemigo, no la de mi mente, atendiendo la voz de Dios. Y siguiéndole ¿a quién? A Él. O sea, avanzando con Él, avanzando por Él, avanzando hacia Él. Porque Él es vida para ti y prolongación de tu día. Así que si pensaba que la prolongación de día era con ¿cómo es? El jugo verde que está de moda, no, la prolongación de vida es sirviéndole a Jehová, escuchando su voz y amándole, porque Él es vida. Aunque no tengo nada en contra de los jugos verdes porque todos los días me hacen. Cuando entendemos que somos responsables, yo una vez tuve un hermano que me dijo, yo me voy a ir para el infierno, pero yo sé que si yo me voy para el infierno te llevo a ti. Y yo decía, ¿cuál será la lógica? Porque la palabra dice que el pastor dará cuenta por sus ovejas. Entonces yo me voy para el infierno, pero es para llevarte a ti. Yo dije, bueno, no le entiendo la lógica, es como un poquito extraña la cosa. Y avanzando en este conocimiento de Dios, es que nosotros podemos avanzar realmente en lo espiritual, en cada una de las áreas de nuestras vidas. Porque ¿dónde se va a manifestar esa madurez? ¿Dónde se va a manifestar esos conocimientos, estrategias? ¿Dónde se debe manifestar cada día en nuestras vidas? Si tenemos 20 años en la iglesia, 30, 40 años en la iglesia, pero no hemos avanzado, es tiempo de sentarse y decir, ya va.
El tiempo pasa y pasa y pasa y todo lo que tiene vida se mueve. Y yo tengo vida en Cristo, entonces yo tengo que avanzar. Y si hay algo que no me deja avanzar, tengo que apartarlo. Porque veo que los hermanos van y avanzan y los jóvenes avanzan y yo estoy en el mismo sitio. Entonces debe haber un obstáculo. Pues busquemos ese obstáculo y apartémoslo del camino. Quitemos esa fuerza que se opone a que nosotros podamos ir. Todos queremos ir, pero algunos han vencido los obstáculos y otros nos hemos quedado mirando los obstáculos. Entonces no seamos, y aparte que el que se queda en el camino parado, ¿qué hace? También es un obstáculo para otro que quiere pasar. Para no ser, ¿cómo que dicen? El que no se aparta estorba. Bueno, a veces estamos en el camino y como no avanzamos porque no queremos saltar el obstáculo, entonces le tenemos el camino a otro. Debemos ir delante, ir con todo ese poco de gente al lado de nosotros. Entonces, iglesia, es tiempo de avanzar. Yo no sé cuánto tiempo tenemos. Yo tengo cosas en las que tengo que avanzar también. Los pastores seguro tienen cosas en las que quieren avanzar también. Pero usted también quiere avanzar. Los adoradores quieren avanzar en muchas cosas. Y cada uno en nuestras áreas queremos avanzar. Yo quiero avanzar económicamente, en mi familia, quiero avanzar en mis estudios, pero eso conlleva sacrificio, esfuerzo y dedicación. Entonces, iglesia, hemos avanzado mucho. Yo estoy feliz por Emmanuel, porque desde que estoy aquí he visto cómo esta iglesia no se detiene, está en avance constantemente, estamos creciendo. Están creciendo las casas misioneras, están creciendo las iglesias hijas, está creciendo. No solo eso, estamos creciendo en lo personal. Yo me siento que he avanzado en lo personal. Yo siento que los músicos han avanzado en lo musical. Yo siento que el liderazgo ha avanzado en el conocimiento de la palabra. Si los amigos llegan por primera vez, yo les digo, den el primer paso. Den el primer paso porque es necesario recibir a Cristo en nuestro corazón. Es necesario para avanzar en la vida. No podemos tener un Dios como lo tenían los discípulos, solamente para los momentos difíciles. Y en el momento difícil voy a la iglesia, voy a la casa misionera, llamo al pastor, llamo al hermano, pero cuando todo se calma, tomo de nuevo yo el control de las cosas. Es fácil que yo tome el control cuando todo está bien. Cuando la cosa se me pone un poquito fuerte, entonces ahí llamo a Dios para que Él venga a emparejar la cosa. Él debe ser Dios hoy, debe ser Dios en la noche, debe ser Dios mañana, debe ser Dios si todo está mal, pero también debe ser Dios cuando todo está bien. Debe ser Dios cuando no tengo un bolívar en el bolsillo ni un dólar, pero también es Dios cuando tengo y puedo abonar, puedo aportar, puedo bendecir a otro, puedo bendecir al vecino, puedo bendecir al hermano, para que todo eso se vaya multiplicando en mi vida y se vaya haciendo cada vez una realidad en mi vida. Porque a veces cuando no tengo, llamo a Dios, Señor, Dios mío, ayúdame, ay, que aparezca plata en esa cuenta. Y siempre aparece, porque lo puedo decir por experiencia y por vivencia. Dios resuelve. Pero cuando tengo bastante, vámonos para la playa, agarrar a los muchachos. Y el culto, no, el otro domingo vamos, la iglesia no se va a cerrar porque yo no vaya. Cuando estamos enfermos, no, hombre, todos los domingos voy para la iglesia, Señor, sálvame. Cuando dicen que usted no tiene nada, no, hombre, ya listo para la parranda, ya estoy como nuevo. Entonces debemos aprender a darle ese lugar a Dios, al verdadero Dios. Fíjense que los discípulos no lo entendían. Y yo creo, voy a invitar a los adoradores que me acompañen, y yo creo que cuando entendamos quién es el verdadero Cristo, el Cristo grande, el Cristo poderoso, el que está en la palabra de Dios, el que dice guerrero, grande, portentoso, invencible, victorioso, guerrero,
grande, Dios del cielo, Dios de la tierra, Dios de la vida, Dios de la muerte, entonces nada, hermano, nos va a achicopalar. Porque yo digo, ese Cristo no está por allá en la iglesia, ese Cristo vive aquí dentro de mí, está aquí conmigo y Él quiere manifestar cosas grandes a través de nosotros.